Éxodo 16 versículos del 1 al 3. Partieron de Elim, toda la asamblea de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, en el 15º día del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Toda la asamblea de los hijos de Israel se quejó contra Moché y contra Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les dijeron: Ojalá hubiéramos muerto a manos de Achem, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas con carne, cuando comíamos pan hasta la saciedad. Cuando los israelitas comienzan a quedarse sin provisiones, discuten con Moché y ponen a prueba a Dios. Fueron privilegiados, fueron protegidos, fueron testigos de milagros increíbles, pero se acostumbraron a lo milagroso. Ni el maná, ni el hecho de que se endulzaran las aguas amargas, los motivó para cantar alabanzas a Dios, ni siquiera para expresar gratitud, como lo hicieron en el mar. Perdieron su voz. La voz de la alabanza que elevaron en el mar era un sonido distante y olvidado, aunque solo habían pasado unos pocos días. Su capacidad de gratitud y de asombro se había opacado, espiritualmente estaban cansados. Este cansancio espiritual los llevó a cuestionarse la participación de Dios, su misma existencia. Entonces apareció Amalek. El momento fue perfecto. Los hebreos habían perdido la voz de Jacob, y aparentemente, también la fe de Abraham. Habían comenzado a sonar como Esaú. No lograron valorar los milagros que los sustentaban, y comenzaron a ver al mundo, de la misma forma en que lo veía Amalek, atribuyendo la historia personal y nacional a la casualidad. Deuteronomio 25 versículos 17 y 18. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron de Egipto, sin inmutarse por el temor a Dios, como te encontró casualmente en el camino. La enfermedad espiritual en la que cayeron, abrió la puerta para que entrara Amalek, con su afirmación de ser el heredero de Esaú. Al perder su voz, los hebreos se vieron forzados a pelear bajo los términos de Amalek, usando armas y fuerza bruta para asegurar su futuro, en lugar de luchar a través de los instrumentos de fe que habían sido transmitidos por Abraham, Isaac y Jacob. Moisés tenía conciencia del estado de salud espiritual de su pueblo. Con el deseo de ayudarlos a recalibrar y redescubrir su vigor espiritual, Moisés se paró en la cima de la montaña y elevó sus manos en plegaria. Moisés le dijo a Josué: Escoge varones para nosotros, y sal, combate a Amalek. Mañana yo me pararé sobre la cima de la colina, con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo, tal como Moisés le había dicho, para hacerle la guerra a Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Y sucedió que cuando Moisés elevaba su mano, Israel dominaba, y cuando dejaba caer su mano, Amalek dominaba. Las manos de Moisés se volvieron pesadas, así que tomaron una piedra y la colocaron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado, y estuvo con sus manos en fe, hasta la puesta del sol. Y Josué debilitó a Amalek y a su pueblo, a filo de espada. Al comportarse como Amalek, trajeron a Amalek a sus vidas. No rezaron, no invirtieron su energía en cultivar su relación con Dios, ni siquiera en expresar gratitud, y pusieron a la comunidad en una situación precaria. ¿Cuál fue el plan de Moisés para sacarlos de la rutina religiosa en la que habían caído? Sucedió que cuando Moisés elevaba su mano, Israel dominaba. ¿Acaso las manos de Moisés hicieron o iniciaron la guerra? Más bien, esto nos enseña que mientras que el pueblo hebreo elevó sus ojos y sometió su corazón a Dios, prevaleció, pero cuando no lo hizo, fue derrotado. ¿Por qué Dios deja vivo a Faraón? Sí, es interesante esta cuestión. Sabemos que todos los gobernantes en el mundo existen
porque Dios así lo dispuso. Entonces Egipto más adelante iba a ser un aliado de Israel y tenía que quedar alguien, ¿no?, importante para que contaran lo que el Dios de Israel había hecho a la tierra de Egipto también. Entonces yo creo que es esta la razón, que Faraón ahora le da la oportunidad a Dios de hacer su corrección, su tikkun. Por esta razón yo pienso que Dios le deja con vida. ¿Por qué los egipcios les dieron sus riquezas a los hebreos? Bueno, ya como que los corrieron, ¿no? Decían casi los egipcios, les estamos dando esto, ya váyanse, ya dejen de, por su causa, torturar al pueblo de Egipto. Aparte ya estaba dicho que Israel iba a salir con mano poderosa de Egipto, y esta era, digámoslo así, su paga por los años que habían estado esclavizados. Entonces por eso es que salen con gran riqueza también. Si primero Faraón ya había dejado ir a los hebreos, ¿por qué luego los persigue? Bueno, recordemos, estaban como en una encrucijada, como rodeados de desierto, una montaña y mar. Entonces el faraón pensó, están desprevenidos, desprotegidos, será un buen lugar, ¿no?, para acabar con este pueblo que tanto mal ha traído. Humanamente él pensó que podía, pero estaba completamente equivocado. ¿Por qué dice que los hebreos subieron armados, si realmente no llevaban armas? Bueno, llevaban muchas cosas, ¿no? Probablemente sí llevaban armas, riquezas, subieron con gente, ganado, bastantes cosas. Realmente yo entiendo que sí suben con armas de los egipcios. No era un super ejército, pero yo quiero entender que sí tenían armas. Por eso es que dice que subieron con mano fuerte, ¿no? Riquezas, armas, varones. Si bien no era un pueblo guerrero, probablemente llevaban espadas y algo para defenderse. ¿Por qué Dios tiene preocupación de que el pueblo se arrepienta? Si él no quería hacerlos conocer la guerra llevándoles por el camino más corto, y tiene miedo de que el pueblo regrese a Egipto, ¿no?, a su esclavitud. Entonces por eso los lleva, entre comillas, por un camino largo, pero un camino necesario. Dios tiene miedo de que el pueblo se arrepienta, más bien no tanto de que Dios tenga miedo o que él tenga miedo de que Israel se arrepienta, más bien Dios se duele por su pueblo que anhelara volver a la esclavitud. Se preocupa por su creación, se preocupa por hacer una obra que prometió. ¿Por qué Israel tendría miedo? Sí, bueno, no quería que tuvieran que enfrentarse con los habitantes de esas tierras. Tenían que pasar un proceso, digámoslo así, de limpieza. Tenían miedo también los israelíes de enfrentar, salir de esclavitud y luego enfrentar una guerra. Por eso es que los lleva por un camino diferente. ¿Por qué Moisés se preocupó de cumplir con el deseo de José de sacar sus huesos? Sí, porque ya lo había dicho Yosef, que sacaran sus huesos, y era algo que pues sabían. Moisés se preocupa por eso, y bueno, es algo que practicaban los israelíes, de no dejar a alguien tan importante como fue Yosef en un lugar, digámoslo así, donde se practicaba la idolatría o seres paganos. ¿Cómo le hizo Moisés para encontrar la urna del cadáver de José? ¿Y quién le autorizó que se lo llevara? Se dice que estaba como en un templo importante en Egipto. Egipto estaba en ruinas, habían sido azotados y sabían del poder que tenía Moisés. Bueno, creían, ¿no?, los egipcios que el poder lo tenía Moisés. Entonces pues nadie se le iba a oponer a que fuera y sacara la urna. Nada más tuvo que ir y llevárselos. Si ya antes los hebreos habían clamado a Dios, ¿por qué ahora dice que creyeron? Bueno, yo quiero entender que hace referencia a que ahora tenían un nivel de fe superior. O sea, si bien ya habían clamado a Hashem por su libertad, Hashem los escuchó, y ahora, después de haber visto todos los golpes que había llevado contra Egipto, pues ya tenían un nivel de fe más fuerte, un nivel de creencia más fuerte. ¿Por qué Dios le recrimina a Moisés que esté clamando a él cuando más lo necesita? Sí, bueno, ya Moshe, tenía la capacidad de saber lo que ocurría. Entonces por eso le dice, ¿por qué estás clamando si sabes lo que tienes que hacer? Pero recordemos que esto es parte también de la humildad de Moshe. ¿Quién abrió el mar, Moisés o Dios? Bueno, fue Dios, fue Hashem, a través de su, digámoslo así, de su siervo Moshe. ¿Por qué Dios ahoga a estos soldados egipcios,
si ellos no fueron los que ahogaron a los niños hebreos? Sí, probablemente sí había de los originales que ahogaron a los niños hebreos, probablemente, ya a lo mejor muy viejos, probablemente sí había, probablemente tenían, eran hijos, ¿no? Tenían que pagar, ¿no? Medida por medida, lo que se le había hecho a los niños hebreos de la misma manera, ¿no? O sea, no vino un juicio peor, sino que lo mismo que hicieron, pues se les hizo. Entonces, no es como que Dios se afane, ¿no? Pero, pues yo entiendo esta ley de medida por medida. Egipto ahogó a los hijos de Israel y ahora Hashem pues ahogaba a los hijos de Egipto, ¿no? A la descendencia de Egipto. ¿Qué enseñanza nos deja el cántico de Moisés? Pues nos deja esta señal profética, nos deja con esta sapiencia de que Dios es todopoderoso, que Dios nos liberta. Entonces es como esta situación de ver el poder de Dios también, de lo que hace, cómo actúa a favor de Israel. ¿Este canto de Moisés es el mismo que el canto del Cordero? Quiero creer que sí, que lo van a cantar a dueto cuando sea la redención futura de Israel. Entonces yo quiero entender que sí. ¿Por qué durante 3 días no encuentran agua? Se perdieron. Es esta cuestión, ¿no? De que el Eterno los guía y no encuentran agua porque tenían que seguir clamando a Él. O sea, todo está bajo supervisión del Eterno. ¿Por qué Dios hace que el pueblo tenga sed y luego los lleva a donde las aguas están amargas? Sí, era como este estado de conciencia del pueblo de Israel. Estaban frustrados de estar en un desierto, de haber dejado tal vez comodidades materiales que tenían en Egipto. Entonces realmente estas aguas amargas representan la voluntad de Dios, que les estaba resultando amargo en ese momento, pero vamos a ver qué ocurre después. ¿Cuál es la enseñanza? ¿De que con una rama de un árbol se endulcen las aguas? Sí, la Torah es árbol de vida y las aguas son la enseñanza. Entonces, cuando se tiene el conocimiento del árbol de la vida, de la Torah, las enseñanzas que brotan de este árbol de vida ahora se vuelven dulces. Esa sería mi interpretación. ¿Por qué Dios advierte que si no le obedecen les enviará maldición, en lugar de decirles que si lo obedecen les enviará bendición? Muy buena pregunta. Ellos sabían, ¿no? Que tenían que Hashem, ¿no? Que Elohim tenía esta afinidad hacia ellos. Tal vez pensaban no les iba a poder traer ningún mal, ¿no? Si los había liberado, entonces era necesario que ellos supieran que si también hacían lo malo, sobre ellos también habría de venir un juicio. ¿Cuál es la enseñanza de las 12 fuentes y las 70 palmeras? Es muy sencillo, son las 12 tribus y las 70 personas que entraron o que bajaron a Egipto, 70 personas que corrigieron, o así se entiende, hicieron corrección por las 70 naciones primordiales. ¿Quién es Amalek? ¿Y por qué la guerra contra Amalek es para siempre, y no es así contra Faraón? Amalek es una fuerza que odia a Israel, lo odia porque lo odia, no tiene razón, y tiene tanto potencia, digámoslo así, negativa y de destrucción que incluso se hiere a sí mismo. Entonces es, digamos así, una especie de Satán, una especie de opositor que va siempre a perseguir a Israel para que Israel entre en esta necesidad de clamar a Hashem y que sean fortalecidos. Y no solamente Amalek, hay más, digámoslo así, otro pueblo que tiene una función igual, pero Amalek es un pueblo que se deleita en hacer violencia, o sea, no tiene razón de ser, lo hace porque lo hace. Entonces digamos que es como el enemigo que va a perseguir a Israel hasta el final. ¿Por qué Israel tiene que matar a Amalek, y no lo mata Dios mismo? Nos habla tal vez de esta cuestión del esfuerzo continuo de Israel por clamar a Dios, del esfuerzo que tiene que hacer Israel por ser co-creadores con Dios. Y sí, Dios no lo mata a Amalek él mismo porque le da la fuerza a su pueblo para que lo haga. Por ejemplo, el rey Saúl tenía que destruirlos y no los destruyó, o sea, dejó vivo a alguien.
de esta descendencia, que después viene Amán y es la historia de Esther. Entonces, sí, al final último es de que se va a destruir Amalek, su descendencia. La profecía de Abdías lo dice muy claro. Es una fuerza que persigue a Israel, que a pesar de que lo ataca sin razón, entre comillas, digamos así, lo ataca sin razón, pues su propósito es que Israel clame y sea fortalecido por Dios. Muchas gracias. Manda tus preguntas al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Y me despido de ti con un gran shalom. La principal lección que debían aprender los hijos de Israel era el significado de la palabra libertad. Al comportarse como Amalek, trajeron a Amalek a sus vidas. No rezaron, no invirtieron su energía en cultivar su relación con Dios, ni siquiera en expresar gratitud, y pusieron a la comunidad en una situación precaria. No podemos conquistar la libertad si en el primer estorbo, tropiezo, oposición, fallo o fracaso, deseamos retornar o regresar al lugar de donde salimos. Este fue el deseo del pueblo, y esto, muy a pesar de haber salido de Egipto totalmente armado. No les faltaban armas, ni espadas a su lado, pero en su corazón les faltaba lo más importante: ánimo, espíritu de lucha, y sobre todo fe y confianza en Dios. Cualidades que le da a una persona determinación, ánimo, poder y entusiasmo, bajo cualquier circunstancia, y frente a cualquier situación para seguir hacia adelante, porque sabe que todo está en las manos del Eterno. Viendo cumplirse ante sus ojos la promesa que tantos años habían esperado, escogieron ser débiles, en lugar de ser fuertes, y optaron por quejarse y criticar, en lugar de ser agradecidos. Muy poco nos aprovecha la libertad que nos ofrece la gracia y la misericordia de nuestro Rey, cuando llevamos muy arraigados una mentalidad de esclavos. Moisés volvió a dirigir el enfoque de los israelitas hacia el cielo, con un recordatorio físico de en quienes se habían convertido y en quienes se debían convertir. Con esto el pueblo se llena de energía. Una vez que ocurre la metamorfosis, la marcha al Sinaí y luego a la tierra de Israel vuelve a ser posible. Es una travesía que no puede ser emprendida por quienes están cansados espiritualmente, tampoco puede tener un final exitoso si dudamos de la participación activa de Dios en la historia. Cuando recogimos y reenfocamos nuestras energías espirituales, cuando elevamos nuestra voz en alabanza, en agradecimiento y en plegaria, afirmamos que somos los hijos de Jacob, los justos herederos del pacto que Dios hizo con Abraham. Recién entonces, estuvimos listos para el encuentro con Dios en el Sinaí. Shabbat Shalom.